Bueno, continuamos acá en Entre Amigos de Radio Soft, y con este tema tan importante que, bueno, ojalá que podamos entrevistar a estas personas tan comprometidas y valiosas con tanto aporte que están haciendo a la Asociación de Asistencia Familiares del Suicida, que son Alejandra Paceto, que ella es presidenta de la asociación, y la señora Natalia Herrera. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Quiero comentarles que hay gente que también acompaña de esta asociación, AFASU, y bueno, realmente un tema que tenemos que aprender mucho y bueno, hay códigos y cosas que realmente, o tabúes por ahí, que tenemos que empezar a trabajarlos. Por ahí estamos desconociendo también desde los medios cómo abordar determinados temas, ¿no? Exacto. Como para no afectar más de lo que uno, de lo que ya existe. Sí, ahí me has dado pie para hablar en cuanto a los mitos que rodean al suicidio, que es una de las dificultades con la que cualquier intento de previsión se detiene, digamos. Esta cuestión de que hay muchas creencias sociales sobre las cuales lamentablemente nos lleva a que haya más cantidad de suicidios por esta cuestión de no poder hablarlo, ¿no? Exactamente. En esas creencias sociales, una de esas como más marcada, digamos, en nuestro contexto, es esto de que si hablamos del tema suicidio, o sea, si mencionamos la palabra suicidio, va a haber más gente como impulsada a querer hacerlo. O sea, es un tema cuando vos decís, no hablemos de eso porque mirá que puede llegar a pasar, a algunos se le puede ocurrir, y se ha comprobado estadísticamente que esto está solamente en la creencia popular, porque no está relacionado directamente con la cantidad de personas que podemos hablar de esto y que intenten un suicidio después. De hecho, la conducta suicida nace de un proceso, es decir, hay una serie de pasos por las cuales atraviesa no solamente el pensamiento de la persona, sino ya más entrándonos al aspecto psicológico de esta persona, para que este episodio tome un contexto. Y en ese contexto, aparte de eso, todo un entorno que lo favorece, la persona termine haciendo un intento de suicidio. Entonces, fíjate vos, de esto chiquitito, ¿no? De no hablar la palabra suicidio, sí. Del miedo que genera hablar del suicidio, que eso es real. Claro, no hace falta que te lo diga, nosotros lo vivimos a diario, y las dificultades para llegar a esta cuestión de la prevención. ¿Cómo hacemos para prevenir si lo primero que genera es esta cuestión del miedo, del estupor? Exactamente. Bueno, pero antes de eso quiero preguntarle otras cosas, ¿sí? Sí. Ya vamos a entrar a eso. Natalia Herrera, quisiera que me cuentes, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Quisiera que nos comentes qué los motivó a empezar a trabajar en esta tarea, y bueno, y aparte que nos cuentes quiénes son. Perfecto. Qué rol cumplen en la sociedad. Cada uno llega a FASU desde un lugar diferente. Nosotros somos, en algún momento me preguntabas qué lugar ocupaba en la comisión o qué sé yo te decía, omitamos eso porque nuestro carácter principal es el de voluntarios. Y esto que nace de hacer algo por una realidad que desborda un poco a la sociedad, y que en mi caso, por ejemplo, partió de algo que tiene que ver con lo que venía hablando Alejandra. O sea, no podemos mucho separar los temas, porque en mi caso apareció esta necesidad, porque ya existía como inquietud, a partir de tener el primer conocimiento acerca del suicidio, de leer acerca del suicidio y de entender que se trata de un proceso. Desde el momento que vos entendés que se trata de un proceso, en el cual hay etapas que se va manifestando con signos reconocibles, vos sabés que se puede prevenir. Y si sabés que se puede prevenir y mirás un poco a tu alrededor y ves lo que está pasando, decís, bueno, evidentemente yo necesito arremangarme y también empezar a hacer algo, porque me parece que no se está haciendo lo suficiente. En esa situación, que está un poco impulsada por una entrevista que le hago a Alejandra, yo soy periodista, me queda haciendo ruido toda esta idea, y yo sigo alimentándola con esa sensación de que
de que bueno, que si tuviera más tiempo, ¿no? Y en algún momento un episodio que no era cercano ni nada, un hecho particular, me impactó, me sentí muy convocada, como ¿viste? Te llaman, ahí hacete cargo porque vos tampoco estás haciendo nada por esto. Y le mandé un mensaje a Ale y le pedí que me deje formar parte de esto. Qué bueno, más lindo. Qué bueno. Y usted, Alejandra, ¿qué la motivó? ¿Cómo nace todo esto? Sí, ¿Cuál fue el primer acercamiento? Bueno, también está esta otra parte, digamos, también es una realidad de ser voluntaria sin querer, digamos. En esta cuestión de que se suicidó mi papá en el año 2002, bueno, como el año 2002 marcó un antes y un después en la realidad catamarqueña, eran 59 casos en total, de los cuales creo que mi papá era el 48, una cosa así, o sea, manejaban números azarosos, porque en realidad creo que estadísticas concretas no hay, así que esta cuestión de ponerle un número, pero sí este estado de que al día siguiente te despertás siendo familiar de suicida. O sea, esa es una realidad, o sea, no hace falta que alguien venga y me diga a mí, mira, esto te pasó, no, ya está, viste, lo sos. En ese lugar dije, no solo es esta historia de vida que ya pasó, que se concluyó ahí, tengo una historia de vida mía y tengo la historia de vida de mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, bueno, mi mamá. No puede quedar así, tengo que averiguar qué pasó. Y por la misma memoria de mi viejo, o sea, un ser tan formidable, más allá de que hable su hija, esta cuestión de ser una persona muy cercana a los vecinos, muy del cariño de la gente. Dije, no es el mensaje que él quería dejar. Algo más tuvo que haber para que hayamos llegado a esto. Bueno, ahí es que investigué en la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio. Un poco haber querido encontrar la explicación o ponerte en el lugar de tu papá en esa situación. Te digo que todos los familiares de suicida pasamos por esto. O sea, no hace falta que te cuente, digamos, del libro. Es una realidad. Queremos saber qué nos pasó porque es como si se te atravesara, qué sé yo, una locomotora o el tsunami que decía Nati el otro día. Sí. De pronto llega y te pasó por encima. Listo, ya está, no hay vuelta. Entonces, cuando empecé a entender esto del proceso dentro de la conducta suicida, que había un proceso, ahí uno empieza a recapacitar. Claro, pude decir, entonces esto se podía haber evitado anteriormente. Sí. Y empezar a ver indicadores que eran claros en mi papá que yo no los conocía. Ojo, mi papá estaba con tratamiento psiquiátrico, con tratamiento psicológico, farmacológico. En este contexto, digamos, en el entorno de él estaba padeciendo una depresión, en el cual éramos una familia que muchas veces en esta cuestión del padecimiento mental es como si estuvieras en un balcón, viéndolo a tu familiar enfermo, estás en el balcón sin poder hacer nada de dónde estás. Están los que supuestamente son los que saben y entienden con el paciente y no te das cuenta que en realidad estamos todos solos. Por un lado el paciente, por el otro lado los profesionales y por el otro lado los familiares. Bueno, cuando entendí que esto teníamos que hacernos cargo todo, entendí que ni siquiera la gente de salud tenía esta información y que no me podía quedar con esto. Bueno, creo que mi mamá influenció también, porque como se sucedían más casos de suicidio, mi mamá me dijo: ¿por qué esto que nos hizo bien a nosotros no salís a hablar con esta gente? Mirá que hay padres, hay otros hermanos, hay otros hijos con otros suicidas, andá a hablar con esas familiares. Bueno, en ese momento, viste, se prende así como una lucecita y empecé con la idea de formarme para esto. Claro, la voz autorizada de la mamá. Exactamente. Sí, no, y sobre todo saber qué hace, o sea, desde el lugar que te hablo es... Porque yo hoy estoy viva, estoy bien, estoy feliz, he recuperado mi vida. Esa cosa maravillosa, discúlpame, de que el familiar se convierte, a partir de este entendimiento y de todo, de este sanar, se convierte en un sobreviviente, que tiene otro carácter interno, ¿me entendés? Una sensación totalmente diferente. Yo no he sido familiar de suicida, no he tenido un suicidio cercano, pero un poco con esta empatía con Ale y otros casos que tuve la oportunidad de conocer a través de la asociación, vos ves eso, que es un proceso muy importante, que el familiar se convierte en sobreviviente por él y por todo lo que puede hacer por toda la comunidad. Así es, sí. Personalmente yo también tengo experiencia por familiares, hermanas de mi mamá, y realmente se crea
una incertidumbre tan grande en tantos aspectos, ¿no? Yo por años no pude ni pronunciarle la palabra, por años. Y bueno, es como que uno empieza a hacerse tantas preguntas, será genético, hereditario, uno repetirá conductas, ¿qué pasará? Y bueno, pero bueno, de eso estamos para aprender. Así que bueno, ahora ustedes son las que nos van a... Te agradezco el coraje. Está muy bueno porque cuanto más entendamos que no estamos solos en esto... Sí. Sí. Esto que vos acabas de decir permite que otros familiares suicidas se sientan acompañados. Sí. No están solos, no estamos solos, somos un montón. Y nos pasa todo el tiempo. Y nos pasa. Nosotros estamos en la asociación y capaz que ahí lo vemos más porque el hecho de pertenecer a esta asociación hace que más gente tenga la apertura de decirte. Pero a mí me han pasado que yo no tengo ningún, por decirte un ejemplo gráfico, no tengo ningún grupo de WhatsApp en la que no haya un familiar o allegado a una persona suicida. Entonces, te das cuenta que está mucho más cerca de todos y de cómo afecta, digamos, a todo un círculo. Eso en algún momento te va a contar Ale. Y lo que vos decís, esto de no poder hablar, bueno, esa es la clave. Y al familiar le pasa lo mismo. Al principio no sabe cómo expresarse y nosotros siempre rescatamos el valor de la palabra, o sea, la palabra que salva, poder exteriorizar la misma persona que está atravesando un proceso suicida. Si nosotros seguimos estigmatizando como sociedad esto, la persona que está atravesando le cuesta mucho. Y sí, Luisito, este es el tercer año que estamos con el programa y nosotros hemos abordado muchísimos temas. Este es la primera vez porque Luisito me dijo, viene el grupo, viene la comisión, el equipo, la gente de AFASU, así que realmente, yo me alegro muchísimo, sí. Bueno, Ale, no sé, ahora vamos a este tema tan importante que recién vos querías hablar, el tema, ¿qué medidas o qué signos, síntomas, conductas vamos a poder ver como para decir, esta persona nos está pidiendo ayuda? Bien. Sin que la diga. Te agradezco la pregunta enormemente porque me está dando la oportunidad. No es ver ya cuando el proceso suicida se ha iniciado. Claro. Es reforzar antes y sin necesidad de profesionales. Acá, eso lo hablaba con Marcelo, esta importancia de que la comunidad no se sienta como que está sola, esperando que venga alguien milagroso, no sé, una pastilla, un funcionario, un profesional, alguien a darte la idea. Acá tenemos que ver que para que un chico llegue a esta instancia, hubo antes un descuido, lo voy a poner así, en cuanto a fortalecer esa personalidad. Nosotros hablamos de personas vulnerables. El vulnerable es aquel que acepta, drogarse, el que acepta borracho subir a una moto, el que se emborracha sabiendo que tiene una moto. O sea, estamos hablando de qué sociedad, qué hijos estamos criando nosotros para que tengan esta vulnerabilidad. Y no esta capacidad de visualizar el riesgo antes de que empiece estos procesos. Cualquiera sea, vos hablaste de flagelo social y tenemos un abanico para hablar de flagelo. Sí. Pero si nosotros tenemos hijos con personalidades en una construcción reforzada, a donde puedan identificar claramente cuáles son sus propias habilidades, vamos a tener hombres sanos el día de mañana. Sí. Bueno, yo tengo hijos adolescentes y voy a aprovechar la oportunidad porque doy una materia que se llama Políticas de Salud y hay una red de contención que lo leí en un libro de una psiquiatra que me parece muy bueno, pero básicamente este concepto. Es muy importante generar una red de contención cada persona y eso está formado por distintos espacios que uno va haciendo. Por supuesto, ustedes lo habrán visto, pero yo doy este concepto general y después hacen sus aportes. Por ejemplo, si veo que mi hijo está de novio y solamente focaliza en su novia, tratamos de que se genere otros espacios, no descuides tus amigos, no descuides el deporte, o sea que se sienta acompañado de los otros espacios, fortalecer los vínculos en los otros espacios. Y acá los amigos cumplen un rol muy importante. En general estoy hablando, no estoy hablando puntualmente de esto, pero creo que esta red de contención es muy importante. Tener un espacio para el trabajo, el estudio, un espacio para el deporte, para los amigos, para la familia. ¿Sí? Lo voy a decir en otros términos, lo mismo que estás diciendo vos. Sí.
esta cuestión de que dejemos de dar por sentado que todos sabemos de todo. Sí. Eso que vos acabas de decir es un adolescente en una experiencia de un primer noviazgo y nosotros como padres lo damos por sentado que bueno, es la noviecita, ¿viste? Pero no sabemos todo lo que conlleva tener esa primera novia o tener ese primer novio. Y en ese acompañamiento real, o sea, concreto, de una mamá aconsejando, fíjate lo que era antes la abuela dentro de lo que podíamos llamar una tribu, o sea, este consejo de ancianos al cual se le podía todavía pedir consejo e incluso se abordaban temas de otro lado. Y el respeto a los mayores. Exacto, esta cuestión de todavía aceptar, ahora hoy por hoy, como el mayor no maneja el WhatsApp, o el Facebook ya está al costado, porque no forma parte de los códigos. Pero bueno, viniendo a esto que estaba hablando de focalizar en cuanto al acompañamiento, es como si hubiésemos dejado, como si diéramos por sentado que todos sabemos qué debemos hacer. Se nos presenta una mamá, una hija nuestra, adolescente, embarazada, y la dejamos solo porque, bueno, ya es mamá, ya está embarazada, tiene que saber todo lo demás. O sea, esta cuestión de incluso cargarla con las tintas, bueno, vos te lo buscaste, listo, ya está. No digo que sea algo general, que pase en todos lados, lo pongo como un ejemplo y quizás burdo, pero para no descuidar estos pequeños detalles que van formando y van construyendo a esa persona. Esta adolescente no ha dejado de ser hija, independientemente que esté en esta circunstancia hoy. Y dejarla sola en estos momentos es dejar sola a 2 personas. Y si no es a 3 con el padre incluido, si también es un adolescente. Entonces, si queremos hablar de prevención, empecemos hablando de promoción. Queremos promocionar la salud, queremos promocionar la vida en este caso. Y la promoción de la vida es mucho más barato para la comunidad que invertir en prevención. Eso. Obviamente que hay que prevenir. Lamento decir esto, también es una realidad. Hoy por hoy hay muchas personas y muchos de nuestros adolescentes y jóvenes que ya están en el proceso suicida. Eso lo sabemos, o sea, no es necesario hacer un trabajo de investigación. El solo hecho de hablar de adicciones en esta ciudad, ya sabemos cómo están las cosas. Está hablando de una situación de riesgo real. Entonces, si queremos trabajar en prevención, obviamente que habrá que evaluar riesgo, habrá que trabajar en redes, habrá que hacer mucho trabajo, digamos, de abordaje. Pero si queremos nosotros desde nuestra casa, no pretendamos conocer solamente indicadores de riesgo. Porque yo te puedo dar un listado general de indicadores de riesgo, pero yo ahí ya te estoy diciendo cuando el proceso suicida ya se ha iniciado. No, prefiero hablar de fortalecer el vínculo del padre con el hijo. Fortalecer el vínculo y también fortalecer esa construcción que se va haciendo de la personalidad. Nosotros como padres hemos tomado una actitud, y creo que muy cómoda, por esta cuestión laboral también, de no exigirle mucho a nuestros hijos porque no queremos que sufran. No sé, te pongo un ejemplo, lo hice yo, así que sé muy bien de qué hablo. Calentarles el agua, ponerles la taza, ponerles el saquito de mate cocido, echarles la azuquita, mezclarlo, tomar, probar si está dulce, si está en la temperatura ideal. El chico no sabe prepararse una taza de mate cocido, y es con un saquito, no estoy hablando de yerba ni de colar la yerba. Fíjate vos que ahí en ese momento vos estás haciendo una persona nula para la vida. Estás anulándolo para que por su propia experiencia, no sé, no te digo que se queme con el agua, pero esta cuestión de tener que vivirlo, aprenderlo. ¿Y cuál es el mejor lugar para aprender a hacer las cosas? En casa. Porque estamos ahí, nosotros los padres podemos ver que él aprenda a utilizar sus herramientas. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuáles serían aquellas? Bueno, lo hicimos en una medición, ¿no? Como variable, con las que menos cuenta un catamarqueño, y mira que lo medimos en un solo barrio, ¿no? Incapacidad de afrontamiento. ¿De qué te habla esto? Que nosotros no estamos capacitados para poder afrontar una situación de una manera positiva. Es decir, en una pequeña discusión, madre e hija, tendé la cama, no quiero, esta cuestión, viste, de las peleas, hay incapacidad de afrontar esa circunstancia. Y nos vamos por lo negativo, digamos. O directamente se callan, o se pelean las dos, o dejan la cama así. O sea, esta cuestión de no afrontar en una realidad en la cual esta hija tiene que recuperar y rever
sus propias habilidades. ¿Y por qué se le está exigiendo hacer esto? Que tiene que ver con un bien para ella el día que esta madre ya no esté, o el día que ella tenga que ir a hacer la construcción de su vida con otros hijos, con sus hijos en otro lado. Alejandra Pacelo, presidenta de AFASU. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo junto a Natalia Herrera. Este tema me parece que no es menor y lo tenemos tan naturalizado que me cuesta, a pesar que trabajo mucho en el tema de comunicación, porque yo también hice un trabajo de tesis de la comunicación unidireccional, que es lo que estás hablando, pero quiero que me expliques un poquito más porque quiero que hagas qué es lo que tendría que ser. Vos decís qué es lo que pasa, yo quiero que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo mal para poder ver qué es lo que tenemos que hacer, cuál tendría que ser el cambio. Sí, primero... Dentro de este barrio, por ejemplo, el estudio que han hecho, ¿cómo es entonces? Bueno, en realidad el estudio si al final lo pudimos concluir porque la muestra no era suficiente. No importa, pero creo que de es todas válida maneras, como experiencia. Exactamente, nosotros... Pues se repite a lo que... bueno, tiene que ver con el trabajo de la suicidología específicamente, que en la cual proponen acá en la Argentina las ISO 30 como una escala de medición del riesgo suicida, ¿no? Ajá. En la cual se pueden verificar estas 5 variables. Una de ellas es la incapacidad de afrontamiento, como te dije, el aislamiento social, bueno, obviamente la ideación suicida, la baja autoestima y la desesperanza. Con estas variables vos podés tener en un paneo simple y sencillo, no solo de una persona, sino de un barrio, cuáles son las personas que están en un elevado riesgo, lo moderado y el bajo riesgo suicida. Pero independientemente de eso, suponiendo que no haya un grado de riesgo alto, sí podés medir las otras variables. Está bien. Y me decías que estaba elevado el de afrontación. El de incapacidad para afrontar, es el afrontamiento nuestro. Sí. O sea, esa posibilidad de poder afrontar situaciones comunes. No ¿Y te cómo estoy diciendo se trabaja adverse. eso? ¿Cómo se logra el cambio? ¿Qué se te ocurre que tendríamos que trabajar como sociedad? Sí, primero esto de hablar. Fíjate vos que parece una tontera, ¿no? No, claro, no es tontera. Le hemos perdido el valor a la palabra. Yo te digo a vos, llego a las 16:20. Entonces la próxima vez vos también vas a venir a las 16:20 porque sabés que yo llego tarde. Sí. Entonces no hay valor en lo que yo te estoy diciendo. Claro. No te estoy diciendo puntualmente, llego a las 16 y a las 16 cumplo y estoy antes de las 16. Claro. Ahí mi palabra pierde ese valor. Y cuando yo, en este tema específico del suicidio, me presento para hablar de suicidio, lo primero que me piden es hacer prevención, pero no nombres al suicidio. Estoy hablando desde lo institucional, ¿no? Fíjate qué delicado que es. Y bueno, obviamente a mí, tengo que admitirlo, me molesta que sea así, pero después tengo que ser... si se quiere, paciente en esto, porque tengo que entender que para Catamarca también es un proceso. Así es. El proceso ya lo viví yo. Está bien. Bueno, estamos contando de uno. O sea, lo que puede llegar a hacer la gente cambia de frecuencia y ya está. Por ahora, quienes hayan asumido lo escucharán. Claro, ¿no? el tema es... Supongo. Ahí, un poco las respuestas que te está dando Ale, que son muy acertadas, también son muy difíciles porque porque varía muchísimo cuando estamos hablando de nosotros como individuos, como familia, como sociedad, como barrio, cuando te tengo que dar esa misma respuesta mirada desde lo institucional. Porque desde lo institucional el cómo siempre va a estar relacionado con a ver, el suicidio es algo muy transversal, digamos, atraviesa y está atravesado por un montón de otras situaciones. Entonces, la respuesta institucional es a partir de conocimientos técnicos como los que te describió Ale, porque existe como disciplina en la suicidología, hay que tenerle respeto, hay que formarse y hay que acudir a las personas formadas y pedir trabajo de campo para que se puedan hacer relevamientos en distintas zonas y decir, bueno, acá hay un riesgo tal o cual, y en cuanto a medidas posteriores siempre van a tener que ver con la promoción de la salud, con la promoción social, con el desarrollo cultural, con el desarrollo deportivo, con que ese barrio los chicos tengan, digo los chicos porque son un grupo muy vulnerable, pero las personas tengan alternativas o como yo le digo, Aleph, ventanas de vida en una realidad que está muy teñida de cosas muy duras. Entonces,
hay que acompañar, nosotros como AFASU, desde lo técnico podemos hacer nuestro aporte, pero desde lo institucional se pueden exigir también y son necesarias otras cosas. Ahora, cuando ya hablamos de la prevención en el ámbito del hogar, la mamá, el papá, qué sé yo, y los primeros indicios son cualquier conducta autodestructiva. Lo que pasa es que muy hay genérico eso. Sí. Y de última, o sea, formarnos, educarnos emocionalmente, bueno, tantas cosas para poder y leer sobre suicidio, hablar de suicidio, hablar con nosotros, no hablar cuando teme que su allegado familiar o que sea esté en una situación de crisis, hablar antes, hablar siempre, hablar por supuesto si está en crisis, pero hablar siempre, digamos, eso es lo que decía ella del tsunami, que yo decía como que esperamos la ola, y escuchar. El respeto del otro, o sea, como ella decía, para que el individuo desarrolle, el hijo, desarrolle sus habilidades de afrontamiento, todo, es necesario el respeto, y el respeto significa acompañar las decisiones, aconsejarlo acompañando, y escuchar, no solo aconsejar. Muy bien. Muy bien. Luisito. Tiro la pregunta a ver cuál de las dos me responde. Son dos preguntas en una. El que intenta suicidarse y falla, ¿es muy probable que lo vuelva a intentar? Y la otra pregunta, el que intenta suicidarse y falla, ¿es una forma de llamar la atención? O sea, o el que dice me voy a suicidar, ¿es una forma de que llame la atención a su grupo familiar? Mirá, en cualquiera de los dos casos, digamos, estamos frente a una persona que está en riesgo suicida. En cualquier caso, no hay que. Existe ese mito del que lo anuncia no lo hace. No lo hace. Bueno, está totalmente comprobado que es solo un mito. Muchas personas. No solo muchas personas, te diría todas las personas lo dicen, aunque no todas lo expresan con toda claridad. Lo dicen a través de un montón de indicios y además lo expresan con toda claridad en muchos casos. Tenés que por ahí hilar más fino para ver de qué manera te lo estaba expresando, pero normalmente sí. Y si se puede utilizar, a ver, como una especie de... como una suerte de manipulación o una cosa para llamar la atención, sí, pero tenés que te está llamando la atención, claro, para que prestes atención. Bien. Tenés que prestar atención porque claro, ahí sería medir por qué de esta manera, claro, es el llamado de atención. Hay un llamado de atención, pero en una urgencia. Y te están pidiendo ayuda. Y en una urgencia, o sea, ya es otro contexto y ya es otra la salida y la respuesta que tenemos que dar. Sí. Porque va incluida la ambulancia, la policía, la internación y todo lo que conlleva. Mira, no sé si es un buen paralelismo. Me ha pasado alguna vez de que venga una señora desesperada llorando en la calle a pedirme una ayuda, a mostrarme una foto de su hijo, hija internada con una enfermedad y no poder. Y yo cuando ayudo económicamente siempre, o me ha pasado que alguna vez alguien me plantee, pero eso es mentira. Y yo estoy diciendo, mira, esta persona está desesperada y está pidiendo ayuda. Porque si esta persona efectivamente tiene su hijo en esta situación, es desesperante y está pidiendo ayuda. Y si esta persona tiene que inventar este horror, claro, y mostrarse desesperado para pedirme ayuda, es una persona desesperada de todas formas. Entonces, me parece que el riesgo es como demasiado grande para subestimar y no, claro, y no ni cabe planteárselo, ¿viste? Claro, pero sí, no, te pasa algo así, inmediatamente sentate a abrazar primero y a escuchar. Sí, la otra cuestión es dentro del proceso, el inicio del proceso es con la ideación. Si alguien está ideando, pensando esto, está bien, puede ser una primera respuesta, digamos, no pasó nada, ponerlo que sea un episodio, pero no lo podemos dejar como aislado y como un solo evento, ¿no? Dentro de ese contexto de la ideación, a veces este pensamiento
ya se torna dentro de esto que ya es el proceso suicida, Ujú. cuando empieza a ser algo más recurrente y sí empieza a haber otros indicios, Sí. como el tema de cambiar la actitud, ¿no? Quiero comentarles una pequeña experiencia, o sea, cortita, pero bueno, muy importante, y creo que antes de ir a la pausa. En un momento encuentro a una señora que estaba desesperada, le pregunto qué le pasaba y me dice que su hijo había intentado suicidarse 2 veces. Y le digo, bueno, vamos a suponer que se llama Laura. Le digo, Laura, muchas veces pasa porque los padres no aceptan la realidad de sus hijos y los abandonan. Entonces le digo, ¿por qué no habla con él? Porque muchas veces, o por lo menos esa fue mi experiencia y fue mi instinto lo que pudo. A veces los chicos son homosexuales y no son aceptados, entonces directamente son totalmente cuestionados, criticados, o se les cierra una puerta, como recién comentabas, Alejandra quedó embarazada y ya está, vos hacete cargo. Entonces me dice, sí, usted sabe, bueno, se larga a llorar, me explica que sí, que era homosexual. Y le digo, bueno, ¿usted qué prefiere? Su hijo es así, ¿va a aceptar o va a seguir en esa postura de no aceptarle y con la posibilidad de perder? No digo que es un tema fácil, ¿no? Pero, bueno, fue mi experiencia y gracias a Dios, se fueron los intentos, pero le dije, no es que tenga un año para esperar y madurar el tema, ya vaya y hable con su hijo. Y gracias a Dios, bueno, de esto ya han pasado 5 años y la verdad que, bueno, son experiencias que uno va tocando por ahí como amiga. Uh-huh. Entonces, pero bueno, no sí, sé, vamos a una pausa y ahí ya me bueno, comentan perfecto. lo que piensan, ¿sí, Luisito? Sí, Ale, sí. ¿Desde cuándo existe AFASU? Desde el año 2003. 2003. Sí. ¿Y cuántos integrantes en Catamarca? O sea, ¿está en todo el país o únicamente en Catamarca? Sí, nosotros nos manejamos con los voluntarios, o sea, hay un voluntariado que se nos acerca, obviamente, de los cuales tenemos mezclados familiares de suicida, personas que superaron una instancia de suicidio, y después voluntarios que son personas que se acercan para querer trabajar con nosotros. Y dentro de ese voluntariado hay gente de la iglesia, hay psicólogos, hay gente que hace medicina. Sí, en estos momentos menos psicólogos, tenemos todo lo otro. O sea, estaría bueno que... Es interdisciplinario, exacto. Que esté alguien, digamos, que de la materia y que se quiera sumar, obvio, ¿no? Sí, o sea, siempre está a esta disposición. Creo que si hablara con algún psicólogo en particular que nos conoce, nos ayudaría en eso, no lo descartamos y lo damos por sentado. Conocen el eje temático con el que manejamos nosotros, esta idea de trabajar desde la promoción de la vida, ya nos plantea una libertad, digamos, para poder trabajar comunitariamente, así que no es ni necesario ni que falta, digamos. Siempre estamos ahí, que todo lo que llegue a FASU es bienvenido y siempre es útil, siempre es útil. Bien, y todo lo que quieran llegar, ¿a dónde lo hacen? ¿O cómo se comunican con ustedes? Sí, tenemos el celular, que es 15-440-0447, tiene WhatsApp. A repetir, porque eso también, para cualquier persona que nos necesite, también es el mismo celular. El mismo celular es 15-440-0447. Y si no, que es otra vía que hemos visto también de fácil acceso para los chicos, sobre todo, es mensaje privado a través de la página de AFASU en el Facebook. Que es el Facebook, vaya AFASU con AA. Y bueno, la gente, los chicos sobre todo se comunican en esta instancia de ideación suicida, que me parece mucho más rico porque podemos ahí colaborar y ayudar para... bien. Si bien nosotros no hacemos intervención en crisis ya, nosotros no trabajamos nada más, mejor dicho, trabajamos solamente con esto de la promoción de la salud en talleres comunitarios. Ajá. Y desde la orientación para aquellos que ya son familiares. ¿Y esos talleres cómo los realizan? O sea, ¿lo piden, ustedes lo hacen o cómo funciona? Sí, en realidad buscamos que haya un primer encuentro en el cual diseñamos el abordaje según el contexto. Uh-huh. No es lo mismo para una escuela que para un barrio. Claro. En función de ese análisis previo decidimos con las personas, porque los que tienen
el conocimiento y la herramienta de lo que necesitan son los locales, digamos. Nosotros aportamos nuestra orientación y de ahí empezamos a hacer un trabajo conjunto. Y después está, aparte de esto, los familiares ya de suicida, que obviamente eso es distinto, es un ambiente más íntimo, procuramos que sea en su casa, si nos convocan, porque por lo general se nos acercan, bueno, obviamente por este hecho del suicidio y porque quieren saber qué les ha pasado, y bueno, eso ya es en otro ámbito. Y lo que sí, bueno, acá sí se los puede invitar es el 15 de noviembre, entre el 15 y el 20 de noviembre, todos los años queremos convocarlos a la reunión de sobrevivientes que hacemos nosotros, sobrevivientes de personas por la pérdida de suicidio. Se gestó en la Fundación Americana en Estados Unidos y nos propusieron a nosotros como única organización que atiende familiares de suicidio en la República Argentina que nos alineáramos con el trabajo de ellos, que es el 21 de noviembre. Como el día de AFASU es el 15 de noviembre, entonces más o menos en esa semana tratamos de coordinar para no solo sumarnos en la actividad, sino también para entender que en el mundo no estamos solos y que Argentina también tiene su lugar, que bueno, gracias a esto de ser en Catamarca el único lugar, fíjate que hay muy pocas asociaciones que mencionen a familiares de suicidas, por esta misma cuestión del tabú. Y bueno, y cambiar al familiar de suicidio de ser un estigma escondido, avergonzado, oculto, es el familiar de suicida dando respuesta y convirtiéndose por sí en factor protector. En este factor protector que muestra que se puede construir algo desde este lugar, digamos, de la desgracia. Está bien. Bueno, me parece que este encuentro es el primero, así que están invitados para cuando quieran participar. Acá estamos de 16 a 18 horas todos los miércoles. Y bueno, tenemos que empezar a escuchar, a hablar más, como decíamos, y bueno, están invitadas. ¿Sí? Muy bien, te quiero agradecer y sobre todo que me encantó el nombre del programa, porque es en el lugar donde se puede hablar entre amigos. Y creo que ese es el tono con el que se tiene que hablar de prevenir el suicidio, entre eso armonioso que hay de hablar con un amigo y dejar de tener miedo. Obviamente que se necesita orientación, obviamente que se necesita conocimiento, eso no lo podemos descartar, pero el conocimiento se adquiere desde el momento en que se empieza a hablar. Gracias por eso. Ay, no, por favor, al contrario, un gusto.